Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas a todos, un día más estamos aquí en este podcast de Ecos de la Historia y hoy, como siempre, tenemos una cosa increíble, un invitado muy especial. Es la primera vez que colabora con nosotros, pero ya os digo que no será la última porque ya veréis lo extremadamente interesante de todo lo que nos va a contar. Hoy contamos con la ayuda, con el conocimiento, con la sapiencia de nuestro compañero Rafa. Rafa, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rafa, seguramente lo podéis conocer porque también hace cositas por redes y tal. Para todo el mundo que no lo conozca, os lo presento porque es, digamos, una referencia a nivel de guías. Es guía en Berlín, hizo la carrera de ADE más la carrera de turismo, hizo el máster de historia contemporánea, va a estudiar la carrera de historia de España ahora mismo. ¿Hipercualificado? Sí, sería la palabra para definirte. Además es guía en Berlín, hace muchísimas rutas por Berlín. Además es uno de los impulsores de la red, que es una red que estamos muchos guías europeos, incluso de otras partes del mundo, interconectados. Os daremos mucha más información al final del podcast y también en el primer comentario fijado, como siempre, donde ponemos toda la información valiosa de cada uno de los podcasts. Y yo me callo porque tengo muchas ganas de escucharte, muchas ganas de que nos expliques cositas. ¿De dónde nos vas a explicar cositas? Mi idea era hablaros un poco de Alemania, pero más específicamente donde suelo trabajar, que es aquí en Berlín. Que Berlín, ya sabéis, pues muchísima historia, ¿no? Cuando Berlín se resfría, ¿no? Europa, todo el mundo lo sufre. Entonces aquí hay muchísimo que contar. O sea que, bueno, pues cuando tú me digas. Genial, pues si te parece y si os parece a todo el mundo que nos estáis viendo y escuchando también, la historia de Alemania da, como tú bien dices, para un podcast de 18 horas como introducción simplemente, así que vamos a segmentarla en 3 partes diferentes, en 3 podcasts diferentes que grabaremos en tardes diferentes. Hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es la historia general de Alemania y en siguientes podcasts haremos curiosidades impactantes específicamente de la historia de Berlín y curiosidades impactantes de lo que es la historia de Alemania. Digamos que este será más centrado en historia y los otros serán cosas increíbles que seguro que os sorprenderán a más de uno. Lo que quiero ahora, Rafa, si te parece bien, haznos una pequeña introducción de lo que es Alemania como país, como nación, como historia. Cuéntanos un poquito antes de ponernos ya en liza. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, pues para historiadores, igual no queréis escuchar esta parte, pero me vais a tirar algo a la cabeza desde la lejanía, porque claro, la historia de Alemania es muy larga, muy complicada, entonces hay que resumir para que nos dé tiempo a todo. Entonces voy a resumirlo mucho. Podríamos empezar con el año 476, el Imperio Romano cae, ¿no? Tenemos ahí a Odoacro, ¿no? En el año 800, el día de Navidad, si no me acuerdo mal, Carlomagno crea el Imperio Franco, de los que muchos territorios que hoy pensamos, o sea, que son parte de Alemania, son parte de este territorio, ¿no? Tendremos el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a durar unos 1000 años, hasta la batalla de Austerlitz un poquito después, en el año 1806, o sea que es 1000 años literalmente, ¿no? Pelín más. Con el amigo Napoleón, que va a ser muy importante para nosotros. Todo lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico va a ser la consolidación, la unión de diferentes ducados, obispados, arzobispados, principados, electorados, no reinos, no todos, muchos de habla germánica, algunos no, pero muchos de habla germánica, no con una cultura similar, sino igual. Estos se van a ir uniendo, consolidando, como digo, pero el Sacro Imperio Romano Germánico, si queréis darle un ataque al corazón a un guía, a un historiador, decirle, cuéntame en 2 minutos el Sacro Imperio. Es muy complicado, porque esto cambia, es imposible, tiene un emperador que no tiene la fuerza ejecutiva como tal, o sea, no penséis como un rey de otros países, no digamos el RAT, ¿no? Como si fuese el Parlamento, se va moviendo de un lado a otro, varias capitales van a ser capital, no varias ciudades van a ser capital de este imperio, va a ser muy complicado. De hecho, tenéis católicos, tenéis protestantes, no es una nación-estado. O sea, tenemos que sacar eso de la cabeza para empezar. Pero lo importante es que ahí va a haber un territorio, ¿no? Salido de la secularización de los territorios
de las cruzadas en el Báltico, ¿no? De las órdenes germánicas cristianas, ¿no? Bueno, pues se va a crear, hay una orden, Prusia, va a quedar fuera del Sacro Imperio Romano Germánico, pero a través de uniones matrimoniales vamos a tener una zona de Brandenburgo junto con territorios pegaditos a Bélgica, Países Bajos y lo que sea, junto con territorios. O sea que tenéis que fijaros que, o sea, esta unión territorial no está unida territorialmente, va desde Lituania, de hecho, hasta los Países Bajos, de hecho, la frontera con Bélgica, en Cleve, sí. ¿No? Bien, todo este desastre, territorios dentro, territorios fuera, lo que vamos a tener es un territorio que se va a llamar Prusia, de la unión del territorio de Brandenburgo con el Ducado de Prusia, se convierte el Electorado de Prusia. Todo esto es muy complicado, pero lo más importante con esto es que a partir del siglo XVIII, podemos decir, va en trayectoria ascendente. Hay un señor que estudiamos en España, cuando estudiamos el despotismo ilustrado, se llama Federico II el Grande, ¿no? Todo para el pueblo pero sin pueblo, a veces le ponemos, ¿no?, en los libros de historia. Sí. Lo importante es que tenemos a Federico el Grande, Prusia se mete entre los pesos medios de Europa, ¿no? Siendo parte y no parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero lo importante es que luego llega un corso muy famoso llamado Napoleón y derrota en 2 batallas, Jena y Auerstadt, al reino de Prusia y lo humilla, quita territorios, obliga a ponerse una alianza humillante, unas deudas de guerra tremendas, no se lleva la cuadriga famosa de Berlín, no sé si alguien ha estado, pero sí, os acordáis que hay una cuadriga famosa. Está encima de la puerta de Brandeburgo, precisamente. Exacto, sí, se lo lleva, hay un cuadro muy famoso que os pasaré luego, de cómo Napoleón marcha por, ¿no?, todo Unter den Linden hasta el Palacio Real. Bueno, importante, Prusia llega ahí, toca a fondo un momento, ahí se recupera. Y de hecho, en la segunda mitad del XIX, a través de un señor muy famoso, del que hablaremos luego cuando hablaremos del Segundo Reich alemán, el Imperio alemán, se resarce contra los franceses, ¿no? Este hombre se llamaba Otto von Bismarck, ¿no? Siempre que pensáis un hombre con un bigote muy curioso, un pincho un casquito enorme, de metal. Exactamente, ¿no? Este hombre pues inicia varias guerras contra Dinamarca, que bien conocerás tú, ¿no? Agarra los ducados, luego contra Austria, luego contra Francia, devuelve la humillación a Francia, se crea un nuevo país enorme llamado el Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, que sería imperio. Lo importante aquí es, ahí veis lo que la gente normalmente piensa en Alemania, a partir de ese momento. O sea, podríamos decir, digamos, que el primer Reich respondería a ese primer imperio germánico. Sí. El segundo Reich sería a partir de la unificación, para la gente que nos está... 1871 bajo la batuta de Otto von Bismarck. Ahora nos cuentas un poquito de este señor, si quieres, porque realmente sí que es uno de los grandes personajes, ¿no?, que se estudia en la historia y siempre están esas frases arquetípicas de... También hablando incluso de España, ¿no? Creo que fue él quien dijo que España era la nación más fuerte del mundo, que llevaba 500 años intentando destruirse a sí misma y no lo había conseguido. Sí. Y desde luego también me gusta mucho lo que has dicho de Dinamarca, porque es una persona prácticamente non grata aquí en Dinamarca. Claro, la mitad de lo que era Dinamarca en ese momento, sobre todo la parte de Schweringen y de Holstein, fue perdida a manos de este gran estratega. Cuéntanos un poquito más de Otto von Bismarck, porque creo que es un personaje extremadamente interesante, en 2 minutos. Pues mira, para que me odies Otto un poco. Von Bismarck, Otto von Bismarck es un ser muy interesante. Empezó siendo un poco un libertino, luego se hace jefe de, digamos, del ala conservadora de la política. No creía mucho en la democracia, ¿no? Creía en su Kaiser, pero Kaiser que a veces lo tuvo que arrastrar a las grandes decisiones. Dijo una frase muy dura, famosa, que las grandes decisiones de la época no se van a decidir con parlamentos y mayorías, sino con hierro y sangre, ¿no? Eso ya dice mucho. Bueno, pues organizó, como quien dice, 3 guerras contra Dinamarca, como bien dices tú, la guerra de los ducados, ¿no? Luego contra Austria, creó una confederación germánica del norte y luego organiza la única guerra que podrá unificar a todos los alemanes, que es obviamente el país más odiado, el espejo en el que siempre se ha mirado Francia, que será Alemania, que será Francia, ¿no? Con eso, en 1871 se crea, ¿no?, el Segundo Imperio Alemán en Versalles, no en cualquier sitio, no en Berlín, Hamburgo, Dresde, Frankfurt, no, en Versalles, una humillación terrible. Esto los franceses se van a quedar con ello, no se van a quedar contentos y, de hecho, el Segundo Imperio Alemán que crea este hombre se mantiene en poco tiempo, 1871-1918, que son, soy de letras, que son 50 años, ¿no? Sí, un poquito más.
Qué curioso lo que comentas de Versalles, cuánta connotación con el Segundo Reich, con el Tercer Reich, que ahora también comentarás alguna cosita así. Sí. Qué simbólica es esta ciudad francesa para la historia alemana, ¿no? Sí, sí. ¿Es Sí, en este momento con Otto von Bismarck, con toda la reunificación, que Berlín pasa a ser la capital del imperio? ¿O en qué año sucede esto? de hecho, claro, aquí empieza la complicación. El imperio alemán seguía teniendo reinos dentro, pero los reyes tenían un señor encima que se llamaba el Kaiser, que en español Kaiser decimos César, es lo que los rusos llaman zar, ¿verdad? Bien, importante, entonces seguían existiendo todos estos reinos y seguía existiendo el reino de Prusia, pero la capital de la Alemania unificada, el imperio, iba a ser Berlín. Berlín pasa de una ciudad relativamente pequeña a principios del siglo XVIII a ser una megalópolis, una ciudad enorme, ¿no? Encontré aquí los números para no meter la pata, ¿no? Entonces, te lo digo rápidamente, en 1871, cuando se crea el Segundo Imperio, tiene 800.000 personas, claro, comparado con París, con Moscú, poca cosa, Londres. Pero es que en 1918, que son 50 años después, tiene casi 4 millones, que es 365% más. Hay una serie documental muy buena que se llama París y Berlín, Destinos Cruzados, que habla sobre esto y es interesantísimo. Cómo Berlín y París se miran en el espejo, van creciendo a través de las guerras y se van influyendo y chocando. Ostras, qué interesante. ¿Sabes dónde podemos encontrar esta serie para ponerla en referencia? De quizás? hecho, espero no meter la pata ahora, creo que era de la 2. De Canal España, en España. Española, Canal 2. Cuando hablan de las gacelas y los leones, después también hablaban de Berlín y de París. Sí, sí. O sea, la gente que todavía se mantenía despierta ponían esta... Sí, a las 3 de la tarde serie. Era duro, pero interesante. Bueno, entonces tenemos a este señor, hace el Segundo Imperio, dices que dura muy, muy, muy poquito. ¿Qué viene después? Poquito. Pues mira, después de 1918, ¿no? O sea, en 1914 los alemanes se lanzan la Primera Guerra Mundial prometiéndoselas felices, ¿no? Hay estas imágenes famosísimas pero duras de la gente tirando el sombrero y cantando, ¿no? Este fervor fanático nacionalista en toda Europa, ¿no? Los franceses pensando que se van a resarcir, los alemanes pensando, joder, les vamos a dar otra tunda a todos los de Europa. Lo que pasa es que pierden. El emperador y su familia huyen a los Países Bajos y empieza la República de Weimar, que es un desastre porque va a durar del 1918 a 1933, vas a tener golpes de Estado comunistas, golpes de Estados de derecha, del ejército, un desastre total, muchos gobiernos, elecciones, desastre económico, político, de todo. Y de hecho traigo aquí algo para que veas, que seguro que conoces, ¿no? Que es que tenemos el segundo peor caso de hiperinflación en la historia de la humanidad. Tenemos aquí, ¿no? 20 marcos alemanes. Me encanta llevar esto en el bolsillo para cuando me pregunten, impreso a los dos lados, muchas filigranas, varios colores y bastante grande. Y un par de meses después... ¿Cuántos kilos de comida se podía comprar con eso en esa época? En este todavía bastante. Lo que pasa es que luego llega este, que es más pequeño, de otro tipo de papel, eso no lo notarás, pero hazme caso, está impreso por un solo lado y un solo color, ¿no? Porque ya ha dejado de valer nada y pasamos de 20 marcos a 10 millones de marcos en un par de meses. Es el segundo peor caso de hiperinflación en la historia, un libro buenísimo que se llama Cuando muere el dinero, para aquellos que entiendan pero no entiendan demasiado. Y claro, la gente compraba el pan, le daban a los trabajadores el pago 4 veces al día. El dinero no valía nada. La gente compraba, o sea, vendía todo lo que podía. Las mujeres su cuerpo. Era un momento horrible. Esa desesperación, el hambre, la humillación, la depresión, el estar tirados de rodillas ante los enemigos, el que no le permitiese tener ejército, ni colonias, ni imperio, ni nada, hace que muchos alemanes se tiren en brazos de un demagogo, de un mesías que tenía soluciones simples a un problema complejo. Un joven cabo austríaco que espió sobre un partido llamado el Partido de los Obreros Alemanes y se hace el líder de dicho partido y lo convierte en el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, que llega al poder, como bien sabe todo el mundo, en el año 33 y se acaba el intento de democracia. Qué interesante todo lo que dices. Sobre todo hay que remarcar esto, ¿no? Que este señor, ahora entraremos en materia y hablaremos de él, no fue el ideólogo, digamos, de lo que fue el partido, sino que ya se metió en un partido que ya estaba constituido y simplemente pues lo reformó un poquito a su gusto y obviamente lo engrandeció a base de toda esta ideología, y toda esta ideología venía en parte por la fatal situación que se vivía en Alemania en ese momento. Le pediremos a nuestra realizadora Elsa, como cada día, que ponga las imágenes pertinentes, especialmente lo que decías tú de los pagos que se le hacía a los obreros, de los carretones de billetes que llevaba la gente, de los niños jugando incluso con fajos de billetes, porque era más barato jugar con fajos de billetes que comprarse un juguete de madera.
por y decir alguna calentar la cosa. casa con billetes. O sea, sí. Has dicho que es el segundo caso más importante de inflación. Sí, según Pues lo que de busqué, el primero Zimbabue, es Zimbabue. Sí, Zimbabue. y el de Primero. Hungría de El 46. de Hungría del Bueno, 46 también. También también tienes, de hecho, Austria y Hungría. La gente se suele olvidar que Austria y Hungría también tienen una hiperinflación galopante entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también eso tal vez explique por qué acabaron los brazos de quienes acaban. Claro, porque hay que recordar que tanto Austria como sobre todo Alemania, lo que tú bien decías, tenían la situación tan fastidiada por el tratado ese que habían firmado después de la Primera Guerra Mundial, otra vez más en Versalles, con unas condiciones durísimas, absolutamente. Sí. Y sobre todo el con unas Tratado condiciones... de Versalles, que aquí llaman el Dictado de Versalles, claro, que dictado. fue dictado. Alemania fue castigada muy duramente, pero también explico mucho en los tours del nazismo aquí, cuidado, porque el castigo que le impuso Alemania a la Rusia, ¿no?, zarista, que se estaban convirtiendo en la Unión Soviética, no fue moco de pavo. Le quitaron territorios: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, le rompieron geográficamente y le dieron unos deudas enormes. Y a Bélgica y a Francia, de haber ganado la guerra, Alemania los hubiese convertido en poca cosa. O sea que fue un castigo terrible, pero cuidado, Hungría perdió quintos sextas partes, creo que es, del territorio. Una cosa tremenda. Y han acabado de pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial hace pocos años. Es un caballo de batalla todavía de la gran Hungría y del castigo que sufrieron. Bueno, pues tenemos que tienen esta inflación, Weimar, entra el señor ese que no pudo ser pintor y básicamente forma su chiringuito ahí. Cuéntanos, ¿cómo se llama ese periodo? Bueno, lo que vamos a tener es el final de la República de Weimar, el ascenso del poder del nazismo, ¿no? Como me gusta recordar en los tours, para que un populista de derechas e izquierdas llegue al poder necesitas desesperación, hambre, ¿no?, descontrol, la inflación que se come los ahorros, la gente clase media que cae rápidamente, y de repente un mesías con soluciones simples a problemas complejos. Me gusta remarcarlo en los tours porque cuando lo digo, tengo mucha gente, otros ingleses y españoles, que hacen esto me suena mucho de algo, ¿no? Y un colectivo pequeño es culpable de todo, aunque no, porque vosotros sois totalmente sin falta, pero es que hemos sido traicionados, ¿no? Bien, entonces, Adolf Hitler llega al poder y hay una palabra bonita alemana, Gleichschaltung, ¿no?, donde él hace que las estructuras del partido se conviertan en las estructuras del Estado, ¿no? Y se convierte en un año y pico en una dictadura totalitaria. ¿Cómo lo consigue? Aunque esto es mucho más complejo y se necesita un poco más de tiempo, la realidad es que uno de los momentos seminales de la historia de Alemania, que creo que todos conocen, es la quema del Reichstag. El Reichstag se quema cuando Hitler todavía era Hitler, el político canciller autoritario, pero no dictador, se quema y Hitler le echa la culpa a los comunistas. Se captura a un joven neerlandés ahí llamado Martinus van der Lubbe y se echa la culpa a los comunistas y los pone a juicio a este muchacho. Hitler pide poderes dictatoriales para controlar la situación y el presidente, porque Hitler era canciller, se lo concede. Con eso acaba con los medios independientes, con los sindicatos, cierra otros partidos, llama otra vez al Parlamento para que le concedan este poder ya de forma ilimitada, empiezan a abrir campos de detención especial, desaparece la gente en la calle, palizas en la vía pública, ¿no? O sea, se empieza a amedrentar la población. Con eso Hitler, cuando muere el presidente y algunas cosas más, la noche de los cuchillos largos, tal vez la gente le suena, ¿no? Al final lo que consigue es amedrentar a la población y hacer un plebiscito, pero ya controlando todas las estructuras del Estado, donde pasa de un máximo del 44% del voto al 99%, lo cual es bastante cambio. La gente que tiene los 90 y tantos % en las elecciones democráticas tienen de todo menos democráticas. Y sí. Pero, claro, estamos hablando de que el presidente en ese momento era Hindenburg, si no me equivoco. Eso es. Y se llevaban bastante mal. Realmente Hitler y Hindenburg no tenían una relación se llamaban cordial. Fatal. De hecho, Hindenburg era la representación de la vieja aristocracia Junker prusiana, de medallas, de tal, con el casco, con el pincho del Kaiser y Dios. Y claro, llega Hitler, que habla de qué es esto de la nobleza, de los terratenientes, de esta aristocracia prusiana. Esto es una nobleza de la sangre, ¿no? De tema ario, más rico, el más pobre, el más esto, más lo otro. Es una nobleza de la sangre. Claro, era de hecho lo decía Hindenburg, este pequeño cabo austríaco que me viene aquí a hablar de igual a igual. ¿Cómo se atreve con lo que fui yo y lo que era él, ¿no? Claro. Pero Hitler entendía la política de masas como no lo entendía nadie más.
Hay fotos interesantísimas que seguro que podemos poner de Hitler aprendiendo a dar discursos, Sí. ¿no? De cómo le vestían de manera diferente para diferentes discursos. No es lo mismo cómo hablas a obreros, a cómo hablas a banqueros, a cómo hablas a gente en Baviera, a cómo hablas a gente en la parte, los condados que dices tú al lado de Dinamarca, ¿no? La gente viste y habla diferente. Esto que nos parece tan normal, Hitler lo hacía. Entendió la política de masa, le hizo 4-8 a todos los otros partidos y les venció. Hitler lo dijo, cuanto peor la situación, ¿no? Mejor y solo tengo que ganar una sola vez. Una vez, correcto. Y a partir de ahí ya perpetuarse, digamos, en lo que es el poder. Eso es, como decía él, una democracia germánica. Sí. Él lo que quería era hacer un tercer Reich, un Reich de los 1000 años quizás, otra vez. Precisamente la connotación, ¿no? Entre lo antiguo y lo nuevo, el volver a tener ese renacer alemán. Él tenía una visión realmente pangermánica de que quería nazificar toda Europa. ¿Tenía algún límite? Porque eso también se ha debatido mucho, ¿no? De si hubiera ganado las batallas importantes, ¿hubiera parado en algún momento? ¿Tenía alguna ideología en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? Vale, por partes. La ideología de Hitler no era el único que tal, ni el primer promotor, ni el que lo inventa. Él agarra algo que existe y lo monta hasta, ¿no?, niveles tal. Luego, hay una frase muy buena de un guía, compañero mío, muy buen guía, que lo que dice es que Hitler es una vuelta al futuro, ¿no? O sea, la idea del imperio, del Reich, que conocen nuestros padres y abuelos, y la gloria de la conquista, de esto, lo otro, pero con ideas nuevas, pseudocientíficas, de racismo biológico, ¿no?, darwinismo social, ¿no?, el antisemitismo científico y todo esto, ¿no? Sí, el espacio vital. Exacto, el tema del espacio vital, que es lo más importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Hitler... Ahora ha habido una controversia en Estados Unidos muy grande con un historiador que habló que Hitler en realidad si hubiese ganado, esto no hubiese estado tan mal, se ha metido en un barrizal enorme, diciendo que si hubiese ganado esto no hubiese pasado. Es que Hitler, de hecho, lo que estaba defendiéndose contra la Unión Soviética, esto tal. Bueno. Hitler conquistó la mitad de Europa. Su plan en el este, de espacio vital, como la gente a veces no lo entiende bien, la idea es usar de mano de esclava a las razas inferiores del este, que decía él, ¿no? Los judíos, los romas, los eslavos, exactamente, y trabajarlos hasta la muerte, matar a los que no le hiciesen falta, y Alemania se convertiría, como él dijo, en un imperio euroasiático. En el este se pondría granjeros alemanes que estarían constantemente luchando contra las hordas bárbaras eslavas que volverían a intentar a pasar la cadena montañosa que nos separa Siberia de la Rusia europea, ¿no? Sí. Y esta lucha continua haría que la gente se fuese más fuerte, ¿no? El darwinismo social, la supervivencia del más fuerte. Pero claro, es que para eso tienes que matar a un montón de gente y crear un nuevo orden europeo donde todos los países estén supeditados a Alemania, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, gracias a Dios no consiguió todo lo que él había buscado, porque la mortandad si ya nos parece grande, sus planes, el plan del hambre, ¿no?, el holocausto como tal, ¿no?, vivir sobre la tierra el ejército en el este hubiese sido cataclisma y no se hablaría de otra cosa en la historia. Y eso que ya hablamos del holocausto mucho, y esto hubiese sido muchas veces más. Gracias a Dios no consiguió hacerlo. Pues sí. No nos vamos a meter tanto en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque creo que es un tema bastante trillado y que quizás, si a nuestros oyentes, como siempre, es un tema que les interesa o queréis puntualizar cosas en los comentarios, os leemos a todos y a partir de ahí pues podemos seguir articulando nuevos podcasts. Vamos a pasar ya un poquito. Segunda Guerra Mundial, ya acaba el 45. Alemania queda dividida, quedan dos facciones totalmente diferenciadas, Occidente y los rusos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos años están divididos? ¿Se vuelven a unificar? Bien, bueno, Alemania, como sabes, acaba la Segunda Guerra Mundial, para la gente del oeste el 8 de mayo, para la gente del este el 9 de mayo. Lo importante es que queda como 4 zonas de ocupación. No existe un Estado alemán como tal, un presidente y canciller como pensamos. Durante varios años no existe Alemania. Un par de años más tarde, ¿no?, 49 ya, nacen dos Alemanias, ¿no? Vas a tener la República Federal en la parte occidental y la República Democrática en la parte del este. Truco sencillo que siempre le digo a la gente en mis tours, ¿no? El país que se llama a sí mismo la Democrática, no es ahí falla algo. Claro, tal cual. Uno con capital en Bonn, otro con capital en Berlín Oriental. Bien, la parte capitalista, bajo control de los Estados Unidos, plan Marshall, vigilancia de Estados Unidos, control de Estados Unidos, tal, no empieza a meterse en estructuras europeas, acuerdos con países con los que pues metió la pata en la Segunda Guerra Mundial. Ese país vive el milagro económico alemán.
que Alemania pasa de no ser un país a la primera economía de Europa en poco tiempo. De hecho, en los tours siempre le digo a los españoles, levantar la mano el que tenga algún familiar que vino aquí a trabajar, pues siempre tenemos alguno, ¿no? La República Democrática vive el comunismo, campos de concentración soviéticos en el territorio, remodelación del Estado bajo los designios de la Unión Soviética, y se levanta más lentamente. De hecho, nunca puede competir. Y de hecho, como no puede competir, tienen que poner 2 muros para evitar que la gente huya. A la gente se le suele olvidar que el telón de acero o la cortina de hierro que se dice en Latinoamérica es un muro real. O sea, hay una separación de toda Europa dividiéndolo. Entonces la gente moría ahí pisando minas. Sí, tal cual. Muro, separación en el mar, alambre vigilancia, de espinos, alambre de espino, de todo. Pero quedaba una puerta abierta. Berlín. Porque Berlín también estaba dividida en 4. ¿No? Hasta el 61 no hay muro de Berlín, entonces la gente vivía pasando de un lado a otro, ¿no? Podía trabajar en un lado, venía al otro. Una foto muy buena que os voy a pasar de una línea dividiendo la ciudad, que esto ayuda mucho a entenderlo. Y luego Alemania del Este, la República Democrática, con el guiño y visto bueno de la Unión Soviética y por petición de los países del Pacto de Varsovia, cuya población estaba huyendo por Berlín, al final lo que hacen es poner un muro en Berlín para separar o para cerrar la última puerta, porque si está todo cerrado menos una puerta, ahí se iba todo el mundo. Sí, no puede haber un solo agujero en esa cosa hermética. Nos pondremos mucho más en lo que es la historia del muro cuando hablemos en el podcast de Historia de Berlín. Llega el momento en que cae este muro de Berlín, se unifica Alemania. ¿Cómo llega hasta el día de hoy, digamos? Bien, bueno, pues el muro cae, como bien sabe toda la gente mayor de 30 y tantos que está viendo esto, el 9 de noviembre del 89 por un fallo de un portavoz del gobierno de Alemania del Este. Aunque es verdad que se notaba que algo iba a pasar, que algo estaba pasando, se estaba cayendo, ¿no?, el sistema, y pues un portavoz mete la pata y lo que necesitó 10 años en Polonia necesitó 10 días... Para un momento aquí, Rafa. No nos cuentes este fallo. Este fallo lo contaremos os lo cuento en luego. el podcast específico de Berlín. Así que todo el mundo que os habéis quedado con la duda, tenéis que ver este podcast sí o sí. Está bien. Pero cae el muro, la Alemania del Este se disuelve 9 meses después, ¿no? 3 de octubre, ¿no? Y se crea, se une, de hecho, decimos unificación alemana, pero realmente es una absorción alemana. Entonces la República Federal, la capital vuelve a Berlín, y entonces tenemos gente que todavía es bastante diferente, porque cualquiera que tenga más de 30 años vivió cosas diferentes en su vida, ¿no? Hasta hace 2 días. Y claro, muchos odios, la gente no se entiende. Hay gente que mató a gente en el muro, pues hoy en día sigue viva, porque era un chaval de 18 años en 1986, 7, 8, 9. Hoy en día es un señor. Es muy raro ir al supermercado y ver un señor que dices, este pudo haber matado a mi primo. Sí. Y muy complicado, pero... Claro, también los 2 países, uno era muy rico y el otro mucho menos. ¿Sigue habiendo una separación entre ambas partes del país a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político? Sí, o sea, bueno, sí, entre los 3 casos, ¿no? Primero, Alemania del Este ha recuperado mucho terreno perdido económicamente, pero sigue siendo más pobre, desempleo más grande, menos tasa de fecundidad entre mujeres, peores infraestructuras, menos tasa de pertenencia de tu hogar, ¿no? Lamentablemente, tasa más alta de alcoholismo, depresiones, suicidios, siempre lo digo en el tour, esto todavía se nota hoy, ¿no? Políticamente, la gente del Este ha recuperado muchos votos, un partido, bueno, que acaba apareciendo un partido neocomunista, ¿no? Y se piensa que es mucha gente mayor que dice mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque llevamos 30 años que no hemos llegado. Y también el Este ha ganado muchísimos votos, un ascenso fulgurante de un partido duro, anti-inmigración, anti-islam, anti-modernidad, se podría decir, ¿no? Bastante duro, un tipo de gobierno que tenemos en el centro y el este de Europa en todas partes, y no nos sorprende mucho. ¿Podríamos llamarlo neonazi o sería no ser del todo? Yo tomaría lo que dijo un ¿cómo se llama esto? Un podcaster político que me gusta seguir de vez en cuando, que dijo, ¿hay neonazis en el partido? Seguro. ¿Es un partido neonazi como tal? No. Están andando constantemente en la línea roja para decir sin decir, si no, el silbato de perro famoso, decir sin llegar a decir. Sí, totalmente. Y saben quiénes les siguen y no los expulsan del partido. El hombre que es el gobernador de Turingia ha dicho frases que son directamente sacados de palabras, de discursos de hace mucho tiempo, ¿no? Y eso no puede ser un accidente. Y si es un accidente, es un accidente que... ¿El podcaster este que comentas? Mierda, tendría que buscar el nombre, luego os lo pongo. No sé, lo pongo ahí, me pongo a lavar los platos, le tengo ahí, no me acuerdo cómo se llama.
Me suena quizás una frase propia del profesor Oscar Vara, quizás. No lo sé. Puede ser. Podríamos decir que la historia de Alemania es súper interesante. Daría para muchísimo más, por supuesto. Vamos a dejar todo lo que es el tema de las curiosidades para el segundo podcast, el tema de las curiosidades para el podcast de Berlín. Pero antes de despedirnos, cosas que quieras añadir, puntualizaciones. Expláyate, dinos lo que piensas. Pues nada, decir que Berlín es una ciudad maravillosa y la historia es durísima. En otro podcast seguro que hablaremos de cómo enfrentan los alemanes su historia. Yo le meto muchísima caña en los tours, el tema de la cultura de la vergüenza y la cultura de la memoria. Cuando hablo de cuéntanos ahora, ¿cómo enfrentan todo ese pasado, especialmente el pasado reciente, hoy en día, en la actualidad? Sí. Pues hay un libro muy bueno que recomiendo a cualquiera que escuche este podcast, que me ha recomendado otro guía, que se llama Los Amnésicos, que habla de cómo Alemania miró a su historia, especialmente la Segunda Guerra Mundial, y otros países de Europa un poquito menos, ¿no? Dependiendo de cuál, cada cual no fue inmediato, obviamente, porque nuestros padres lo habían hecho, todos los hombres habíamos luchado, no quería meterse mucho después de la guerra. Como se dijo, los alemanes miraron solo en la reconstrucción de Alemania y ya está, ¿no? No. Pero en el 68 los hijos le preguntaron a sus padres, ¿no? Esta revolución cultural, ¿no? famosa que tuvimos en el mundo, los jóvenes preguntaron a sus padres qué sabías tú, qué hiciste tú, y se empezó a mirar al Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, ya no solo de un plano militar, técnico, sino qué había sido el Holocausto y la Shoah, que es el exterminio de judíos en el Holocausto. Y esto hizo que cambie, ¿no? toda Alemania, y se empezó a estudiar muy duramente y enfrentarse a la historia y investigarlo. ¿Y qué hicieron nuestros abuelos y nuestros padres? Entonces, claro, imaginaros el divorcio nacional. nacional De las diferentes empresas, de los diferentes estamentos sociales. Claro. ¿Y cuánta gente seguía trabajando en el Estado cuando habían hecho hace 20 años escasos unas cosas terribles y han sido miembros compartidos del Partido Nacional Socialista de los obreros alemanes? Entonces, Alemania enfrenta su historia. Se llama hoy en día la cultura de la vergüenza y la cultura de la memoria. Hay una frase muy dura que dijo el presidente hace no mucho, que dijo: no existe una identidad alemana separada de Auschwitz. Nosotros somos alemanes y el Holocausto. Es una frase durísima, ¿no? Imaginaos la carga de los alemanes. Pero se solía decir hasta hace poco, gracias a eso, Alemania es inmune a todos estos movimientos duros, reaccionarios, porque sabemos lo que es la persecución, el colectivismo etnonacionalista. Ya vamos a aprender la historia, nunca volverá a pasar así. Según tu experiencia, la sociedad alemana se fustiga demasiado con ese pasado, en comparativa quizás con los pasados, no sé si equivalentes, pero también bastante malos de otros países que realmente no hacen esa retrospectiva, esa visión del pasado. Claro. Mira, dos preguntas. ¿Se fustiga demasiado? Difícil. Se fustiga bastante. Y hace que mucha gente diga, claro, no podemos sentirnos orgullosos de ser alemanes, y llega un partido que dice, uy, yo te voy a hacer ser orgulloso, no te preocupes, yo sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de complejos y tal con nuestra historia. Vale, claro, como dicen los rusos, todos se entienden en comparación. Se fustigan demasiado en comparación con ¿quiénes? En Hungría todavía hay calles con el nombre del dictador que fue aliado de los nazis. En Rumanía hasta hace poco tenías la calle Antonescu y se decía que los rumanos fueron totalmente víctimas. Entonces, que es curioso porque fueron aliados. En Italia, en el gobierno que tenemos, todavía dicen que es que Mussolini fue un gran estadista y todo eso, es que fuimos víctimas de los nazis. No puedes decir que fuisteis víctimas, pero que además fue un aliado, un gran estadista, aliado de los nazis, y qué bien, y que, o sea, elige una cosa o la otra. Entonces, en comparación con esos países, no os digo, en comparación con España, que me cae esa pregunta cada 2 tours, pues claro, eso es un melón, porque en España el tema de la memoria es súper controvertido. Lo digo como siendo medio español y medio holandés, ¿no? Que yo lo veo desde ser español y oírlo en casa, ser holandés y oírlo desde otro punto de vista. ¿Tu infancia la hiciste en España o en Holanda? ¿La qué, perdón? ¿Tu infancia? Un poco por todos lados. Yo llegué a España ya con 13 o 14 años. Estuve en Estados Unidos, Rusia, estuve en Bélgica, un poco mezcla. Pero en España, en Cantabria, desde los 13 o 14 años. Tengo una duda que siempre le hago a las personas que conozco que han vivido o que son de Holanda. ¿Es verdad la frase esa que le dicen a los niños pequeños de si te portas mal vendrá el duque de Alba? Yo creo que mi padre me lo decía un poco de risas, porque yo era pequeño y no sabía quién era. Yo llegué a España y veía en la tele una señora llamada la duquesa de Alba y digo, hostia, pues sí da miedo, ¿eh? Pero yo no me enteraba de quién era este. O sea, yo me enteré mucho más tarde de lo que... Claro, yo me enteré mucho más tarde. Yo creo que es un poco medio mito urbano, medio sí, lo dicen un poco de risa, pero esto fue hace tanto tiempo que no... Demasiados siglos. Sí. Bueno, Rafa,
Muchísimas gracias por todas tus explicaciones, por todo el conocimiento que nos has brindado hoy. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Dejaremos tu contacto, el contacto de la red de guías, todo lo que tú nos digas en el primer comentario. Y animamos a todo el mundo que nos haya escuchado, pues lo mismo de siempre. Animarnos a nosotros con un like, con un comentario sobre qué os ha parecido, qué queréis que hagamos, nuevas ideas para nuevos podcasts, qué os ha parecido nuestro compañero Rafa, que es su primera participación, pero no la última, eso ya amenazamos. Sí. Y nada, un auténtico placer, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias. Chao.